Ok. Muy buenos días a todos, Iglesia de Dios. Subo hasta Litre, es un gozo para mí estar conectados esta mañana con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Ramírez, soy el hijo de los pastores, aquí desde Dallas, Texas. Es una bendición poder estar conectados con ustedes por medio de la tecnología. Ahí para mí es un gran privilegio en esta mañana dirigir la alabanza. Así que en esta mañana me gustaría, antes de comenzar a entonar estos cantos para el Señor, me gustaría que todos estuviéramos en un tiempo de oración. Vamos a comenzar este servicio en oración y también con unos versículos que les quiero compartir en esta mañana. Me gustaría que fuéramos a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Me gustaría repetir este último versículo, Hebreos 14:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Sabemos, hermanos, que gracias a Jesucristo nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes se acercaban al lugar santísimo en el templo del Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que tener ciertos procedimientos y tenían que hacer ciertos rituales para que ellos estuvieran 100% en santidad y limpios, para que cuando entraran al lugar santísimo, ellos no murieran por la presencia de Dios. Pero ahora sabemos que en este tiempo, en el tiempo de la gracia, nos podemos acercar confiadamente por medio de Jesucristo, porque Él nos ha redimido, Él es el que nos ha justificado, y en Él es el que podemos entrar confiadamente a aquel trono, sin tener ese miedo de que vayamos a morir, porque sabemos que somos humanos
pero Él se compadece, como dice en Hebreos, Él se compadece de nosotros y de nuestras debilidades cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Así que, hermanos, me gustaría que en esta mañana tú y yo nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque también sabemos que en Juan dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él es nuestro camino. Por medio de Él tenemos acceso al lugar santísimo. Así que vamos a orar esta mañana para comenzar el servicio. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por este domingo, mayo 31 del 2020, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, a todos desde diferentes lugares desde el mundo, yo desde aquí, desde Estados Unidos, mi familia desde Colombia y también de diferentes lugares que están conectados, Señor, diferentes barrios ahí en Bogotá, Señor. Bendice a todas las familias que están representadas en esta mañana, conectados desde sus hogares, Señor, aún en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos, Señor Dios mío, de temor, en estos tiempos, Señor Dios mío, que solamente queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Queremos echar toda nuestra ansiedad sobre ti para que tú, Señor Dios mío, tengas cuidado de nosotros, Señor. En esta mañana te pido que tú sigas bendiciéndonos mientras estamos ministrando tu nombre, Señor, que tú sigas recibiendo estas adoraciones como un perfume grato, Señor, y que las familias ahí donde están reunidas puedan alabarte, Señor, y que tú seas usando, Señor Dios mío, mi boca, mi garganta para alabarte a ti, para traerte gloria, Señor, y porque tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. Te necesitamos, Señor, en esta mañana y nos acercamos a ti confiadamente ante el trono de la gracia por medio de Jesucristo, Señor, el cual él ha sido ese puente para poder llegar a ti, Señor. Él ha sido ese puente para que se pueda restaurar esa relación entre el hombre y entre ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestros pecados conscientes e inconscientes, y ayúdanos a acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a comenzar con esta canción que he preparado. Se llama Señor, llévame a tus atrios, como lo estaba diciendo anteriormente. Entremos confiadamente, hermanos. Tú y yo entremos confiadamente ante el trono de la gracia, porque el Señor nos va a recibir cuando entramos con un corazón humilde y cuando entramos con un corazón quebrantado. El Señor dice en su palabra que Él no rechaza a los quebrantados de corazón. Así que ahí donde estás, vas a cerrar tus ojos, y si te sabes este himno, esta canción, canta conmigo. Y Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, y pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Díselo, llévame, y llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Cántale de nuevo, Señor, llévame. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame, y llévame al lugar santísimo,
tócame, límpiame, heme aquí. Llévame y llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Díselo de nuevo, tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos entrar confiadamente ante tu altar, Señor, el mío, por medio de la sangre del Cordero, Señor. Gracias, Señor, por abrir, Señor, ese puente entre nosotros y el Padre para llegar a Él, Señor. Gracias por restaurar esa relación, Señor. Te agradecemos por lo que haces por nosotros. Y hoy queremos decirte, Señor, que creemos en ti y en lo que harás en nosotros, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres nuestro maravilloso Señor, nuestro maravilloso Jesús, Señor. Te damos toda la gloria. Canta conmigo, quiero levantar. Quiero levantar a ti mis manos. Levanta tus manos donde estás. El Señor te ve. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí en mi hogar, Señor, llena y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena mi hogar, Señor, y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Díselo, creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Díselo en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Vamos, familia, díselo. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús,
Vamos, declarado en esta mañana y en lo que harás, y en lo que harás en mí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, y en mi familia, y en mí, recibe toda, vamos, y recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta mañana. Creemos en ti y en lo que harás en mi Señor. Creemos en lo que estás haciendo en mi vida y en mi familia, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de esta pandemia, Señor, a pesar de tantas cosas que puedan pasar en nuestras vidas, Señor, falta de trabajo, Señor, falta de salud, Señor, a pesar de lo que está pasando, creemos en ti, Señor, y en lo que harás en mí, Señor. Sabemos que tú estás obrando milagros, aunque no los veamos, Señor, aunque no los sintamos, Señor, tú estás trabajando en nosotros, Señor, y tú vas delante de nosotros como poderosos gigantes, Señor. Así que en esta mañana oro por las familias que están reunidas, conectadas con nosotros desde sus dispositivos, desde sus televisores, desde sus computadores, Señor. Oro por ellos para que tú seas, Señor, derramando, Señor, de tu gracia, derramando de tu poder, y creemos, Señor, hoy confesamos en esta mañana, creemos en ti, Señor, y en lo que harás en mí, en lo que estás haciendo, Señor. Aunque no lo veas, Señor, aunque no lo sientas, Señor, aunque las circunstancias alrededor me digan lo contrario, Señor, hoy queremos confiar en ti, de lo que estás haciendo, Señor, es para nuestro bien, Señor. Porque todo, Señor Dios mío, lo que pasa es para nuestro bien, Señor. Todo obra para bien para los que somos llamados tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar esta mañana gozándonos en la presencia del Señor y le vamos a decir al Señor que abra nuestros ojos. Amén. Vamos a decirle, abre mis ojos, oh Cristo, queremos verte, Señor. Le decimos, Señor, abre mis ojos, ahí donde está, cierra tus ojos y dile, Señor, abre mis ojos, abre mi corazón, Señor, para poder verte, Señor, para poder escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Y mientras nos vamos preparando, Señor, abre, Señor, mi corazón. Queremos verte, Señor, enaltecido, radiante en toda tu gloria, Señor. Por favor, derrama de tu poder sobre tu pueblo que está en esta mañana conectados desde sus casas, Señor. Gracias, Señor. Digámosle, Señor, abre mis ojos. Y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Y yo quiero verte. Díselo, abre mis ojos. Y abre mis ojos, oh Cristo. Abre
abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte, y yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Díselo de nuevo. Y abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, queremos verte, Señor. Yo quiero verte y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre. Díselo, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Cantamos santo, y santo, 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 yo quiero verte. Cantamos santo, 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 yo quiero verte. Cantamos santo, 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 tú eres, Señor, santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Cantamos santo, 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 yo quiero verte. Gracias, Señor, porque queremos verte, Señor, y sabemos que aquel día cuando vengas por nosotros, Señor, vamos a verte, Señor, vamos a entrar en tu reposo, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, esperar por ti, Señor. Anhelamos tu venida, Señor, anhelamos tu presencia en esta mañana, Señor mío. Por favor, abre nuestros ojos del entendimiento para poder entender tu palabra que va a ser dirigida por el hermano Gerardo, Señor. Oro por él para que tú seas poniendo de tus palabras en su boca y podamos ser bendecidos y ministrados por medio de la palabra que tú tienes preparada para nosotros por medio del hermano Gerardo, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, entrar a tu presencia confiadamente, Señor. Gracias por permitirnos entrar al trono de la gracia confiadamente por medio de Jesucristo, por medio de la sangre. Podemos tener acceso, Señor, al trono, Señor, a ese trono de la gracia, Señor.
Gracias porque tú, Señor, cuando moriste por nosotros, rompiste el velo, el velo fue roto por nosotros, Señor, para poder tener acceso al lugar santísimo, al trono de la gracia. Señor, gracias por tan grande privilegio, Señor. Aunque no lo podamos comprender, Señor, el mío, sabemos que esto es una gran obra que has hecho en nuestras vidas, Señor. Poder, Señor, estar en el trono de la gracia y adorar a nuestro Padre, Señor, desde cualquier lugar que podamos entrar, Señor, porque nadie más por nadie más podemos tener acceso al trono de la gracia, sino solamente por medio de ti, Jesucristo, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En tu nombre oramos. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, muchísimas gracias por tenerme en esta mañana allá en sus hogares. Es un gozo estar con ustedes. Los bendigo a todos los que están conectados en el Facebook en esta mañana. Y quiero darle en esta mañana el tiempo a nuestro hermano Gerardo para que siga compartiendo de la palabra del Señor y de lo que el Señor ha puesto en su corazón para compartir con su iglesia, para que todos seamos edificados. Amados hermanos, les mando un gran saludo y los amo en el amor del Señor y espero poderlos ver. Bendiciones, así sea por medio de la tecnología. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar en esta mañana después de este maravilloso tiempo. Creo que ya no. Aquí ya está saliendo el audio. Bueno, me están diciendo que no se escucha. Lo que pasa es que como tengo que hacer aquí un cambio del video, pues hay unas fallitas. Por favor, me confirman si ya estamos saliendo con el audio, porfa. Les voy a dar unos minuticos. ¿Sí? Bueno, voy a quedar. Gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, les ruego excusas. Se nos pone un poquitico lento aquí el tema con una cámara que estamos probando que nos va a dar un poquito mejor de audio. Bueno, vamos a entrar en esta mañana, hermanos, como ya es sabido por todos, pues venimos en una serie del libro de Génesis. El día de hoy vamos a estar exponiendo, vamos a estar estudiando entre todos Génesis capítulo 38. Entonces vamos a abrir la palabra, lo invito a que vayamos a Génesis 38 en esta mañana. Y aquí en Génesis 38 el Señor nos habla acerca de Judá y Tamar. Esta es una historia tal vez un poco como fuera o a nuestro parecer, como un poquito fuera como del tono en el que se viene tratando, digámoslo así, la historia de José que empezamos hace 8 días. Y ahí se hace como un paréntesis, ¿no? Es como un tema ahí bien extraño. Y vamos a empezar. Luego que me disculpen, estoy aquí viendo que está como lenta la imagen, aunque el audio está bien. ¿Sí?
Bueno, es que aquí desde la transmisión pues veo que está como un poco extraña la imagen, pero bueno, vamos a entrar más bien en esto y que el Señor nos ayude a que salga que el Señor nos ayude. Bien, entonces dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 38, Judá y Tamar. Y aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suba, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de su mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré el ganado, un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo, que tienes en tu mano. Y él se lo dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Y luego se levantó, y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado a este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, y aquí había gemelos en su seno. Y sucedió cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano a un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Amén. Entonces, como podemos ver, hermanos, esta es una porción de la palabra, y de acuerdo a cómo viene el curso de lo que nos enseña acerca de lo que empezamos hace 8 días en Génesis capítulo 37, que es con la maravillosa historia de José. Veo uno aquí como un paréntesis, ¿sí? Como que hubo una historia paralela, ¿cierto? Se abre ahí esa historia, y esta historia es la que nos convoca en esta mañana a estudiar la palabra del Señor. Entonces, sin embargo, vamos a ver cómo esta historia, aunque pareciera como fuera, ¿cierto?
como el curso, ¿cierto?, normal de la historia, vemos cómo el Señor en sus propósitos eternos iba a hacer algo maravilloso con este suceso que podemos ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, a manera de introducción, vamos a ver quién era Judá, ¿sí? No, digamos que no es mucho lo que la palabra dice acerca de Judá, pero vamos a ver de acuerdo a la palabra, cómo, por ejemplo, cómo él conspiró con sus hermanos para matar a José, cegado por el odio a su hermano. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, en Génesis capítulo 37, versículo 18 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Judá hacía parte de ese grupo, del resto de hermanos de José, que viendo el favor especial con el que Jacob trataba, Israel trataba a José, como los otros, como sus hermanos se llenaron de odio, de ira, ¿sí? Y de rencor, de resentimiento, y cómo eso provocó algo que podemos ver más adelante también en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 37, donde habla acerca, el capítulo que veíamos hace 8 días, cómo ellos toman a su hermano, siendo llevados, guiados por el odio, por el rencor que le sentían, e intentaron matarle, ¿sí? La intención de ellos era matarlo inicialmente. Ya podemos ver cómo Rubén intercede para que no lo maten, pero viene una declaración interesante en el versículo 26 de Génesis 37 de Judá. Dice la palabra: entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Versículo 27, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. ¿Amén? Entonces, de pronto uno dice, uy, no, vea que aquí Judá se arrepintió, si en Judá hubo un arrepentimiento, ¿sí? Y buscó librar la vida de su hermano, pero no es así. Simplemente lo que quería era darle calma a su conciencia, ¿sí? Por eso es que cuando él dice que no sea nuestra mano sobre él porque es nuestro hermano, ¿sí? Sin embargo, sí recibieron pago por la vida de él, ¿sí? La idea de él fue venderle a los ismaelitas. La idea de él fue esa, ¿sí? Y más allá, de pronto, obviamente dentro de los propósitos eternos de Dios, como lo veíamos acerca de la soberanía de Dios y de su omnipotencia y todos sus atributos, podemos ver cómo Dios, aún en medio de eso, transforma el mal para bien. ¿Amén? Podemos ver cómo el Señor, como dice la palabra en Proverbios 21:1, el Señor encausa el corazón del hombre o del rey, como dice allí, y lo encausa como Él quiere. Él inclina la voluntad nuestra, la voluntad del ser humano, y la inclina hacia lo que Él quiere. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó en Judá. Judá vino esa idea de venderlo, de traficar con la propia vida de su hermano, y lo venden, ¿cierto? Y recibieron el pago. Entonces ahí podemos ver cómo, más allá de la intención de Judá de librar la vida de su hermano, fue que sus conciencias estuvieran tranquilas de no haberle hecho mal a su hermano, más allá del hecho mismo de vender o de asesinar a su hermano. Amén. Entonces vamos viendo cómo era este hombre, ¿no? Falta de carácter, ¿sí? Conspira para matar a su hermano y además de eso trafica con la vida de su hermano. Amén. Vamos a seguir. Dice, podemos ver también, de acuerdo a la palabra, cómo Judá se apartó de sus hermanos y tomó mujer de un pueblo extranjero, una mujer extranjera. En el momento la ley no había sido establecida oficialmente, la ley vino después con Moisés. Sin embargo, ya había unas leyes que regían siendo establecidas por los patriarcas, ¿sí? Y aquí podemos ver un ejemplo en Génesis capítulo 28, versículo 1, cuando dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Amén. Entonces ya había venido una ley
que les decía a ellos que ellos no podían tomar hijas de un pueblo extranjero. Sin embargo, también Génesis capítulo 24, versículo 3 dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Ese fue el mandato cuando Isaac le dice a su siervo que consiga, que le consiga, o más bien a Abraham, perdón, cuando Abraham manda a su siervo para que le consiga mujer para su hijo Isaac. Entonces ya podemos ver cómo los patriarcas, Dios a través de ellos fue estableciendo ya leyes. Y ya vamos a ir viendo en adelante. Entonces vamos a tomar, después de esta introducción, de esta breve introducción acerca de quién era Judá, vamos a ver acerca la conducta de los personajes que podemos ver aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver primero la conducta de los hijos de Judá. Entonces vemos cómo el primer juicio de Dios documentado en las Escrituras, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se ejecuta. Entonces vemos, por ejemplo, el versículo 7, donde dice: y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Amén. Entonces él ya en ese momento no agradó la vida de este varón delante del Señor, y el Señor ejecuta un juicio. Como dice la palabra, la paga del pecado es muerte, debe llevar a la muerte, hermanos. Nosotros, y hay un versículo en Génesis 2 donde se nos habla acerca de lo que es la desobediencia, y vemos, por ejemplo, en el versículo 17 como dice de la advertencia del Señor, que cualquiera que comiere de ese árbol, ciertamente que iba a morir. Algunos, digamos que hay unas ciertas posturas donde dicen, por un lado, algunos, que ahí se refería Dios a una muerte espiritual, y hay otra donde se refiere a que era una muerte física. Sin embargo, de acuerdo a lo que podemos ver en este versículo, y ver cómo el Señor manifestó su misericordia, podemos ver cómo, además de ser una muerte espiritual, debía ser una muerte física, porque el pecado lleva ¿a qué? A la muerte, ¿sí? Por eso, cuando vemos que en la doctrina de la expiación, cuando el Señor Jesús se entrega en la cruz, Él debía morir, porque dice la palabra también que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ellos debieron morir, Adán y Eva debieron morir, pero el Señor, en vez de ejecutar su justicia y su juicio, ¿qué hizo? Extendió su misericordia, los cubre, cierto, de pieles, los viste, aunque los saca, sí, pero no les quitó la vida, sí. Pero veamos cómo el Señor también, como nos lo enseñaba nuestros líderes el viernes en el foro, cómo la misericordia de Dios es por definición voluntaria. La misericordia de Dios, por eso dice la palabra: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Entonces, que el Señor nos ayude a entender esto, ¿sí? Que el Señor tiene misericordia, y esa misericordia la ejerce como Él quiere. Amén. En este caso, el Señor ejecutó un juicio, ¿sí? Y el Señor fue justo y fue bueno ejecutando ese juicio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a entender esto. Ese fue el caso de Vamos al caso a pasar a la siguiente conducta de Onán, el otro hijo, el segundo hijo de Judá. El segundo hijo de Judá corrió la misma suerte, ya que violó una ley establecida por el judaísmo, una ley que se conoce como el Yibum. Fue una ley que se estableció oficialmente en Moisés, lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 25, del 5 al 10. No vamos a hacer mucho énfasis en esta ley o en esta escritura, pero para que pronto ustedes lo puedan estudiar en sus casas. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Allí se nos habla acerca de la ley del levirato. Esa ley consistía en levantar descendencia al hermano del difunto, ¿sí? Entonces, cuando Onán hace eso, ya lo podemos ver en el versículo 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y dice el versículo 10, y
y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Amén. Entonces podemos ver cómo se manifiesta, ¿cierto? Nuevamente la justicia de Dios sobre el pecador que es, causándole la muerte. ¿Sí? Entonces, que el Señor nos ayude a entender esto. No vamos a andar tampoco mucho en el tema de lo que es las justicias y el juicio de Dios cuando se ejecuta. De pronto en otra ocasión sería bueno verlo y cómo se combina en un ser maravilloso que es nuestro Dios, su misericordia y su justicia. ¿Amén? En otra ocasión, si el Señor nos lo permite, vamos a poderlo estudiar. Entonces dice la palabra de Dios que le dio también muerte a Onán. De acuerdo a las costumbres judías, Sela, el hijo menor, había de tomar el lugar de sus hermanos. Sela era el siguiente en la lista para que levantara descendencia para sus hermanos. Sin embargo, por temor a que le sucediera lo mismo, lo podemos ver en el versículo 11, el temor de Judá. Para que no le sucediera lo mismo, Judá decide abstenerse de dar a Tamar como esposa a su hijo Sela, que es el menor. Dice la palabra del Señor, versículo 11, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. No sea que muera él también como sus hermanos. ¿Ven? Entonces, es tremendo ver la actitud que tuvieron los hijos de Judá, que tiene el mismo Judá, ¿sí? Y esa es la actitud de los hijos, y esa es, a la luz de la palabra, como podemos ver cómo el Señor establece ese juicio. Amén. Vamos a seguir con la palabra del Señor y vamos ahora a ver la conducta de Tamar. Aquí entra otro personaje, que es Tamar, que es la nuera de Judá, y vamos a ver ella también cuál fue su actuar, cuál fue su conducta. Entonces, viendo Tamar que su suegro no había cumplido su palabra, ya creció Sela, porque ya cuando creció Sela, pues ella vio que no era dada a Sela como mujer, decidió una cosa. Vamos a ver el versículo 14. No lo vamos a leer, pero del versículo 14 al 18 se narra lo que pasó, que ya fue lo que vimos, y es que ella decide vestirse de prostituta y decide esperar a su suegro, ¿cierto? Decidió buscar ocasión en la vida de Judá para poderse entregar a él. Ya lo podemos ver ahí en la palabra que leímos ahorita. Y ella lo hizo de acuerdo ella basó su plan, ¿cierto? Y lo hizo astutamente. Ustedes lo pueden ver como ella, primero, pues, a ella le llega la información, el rumor de que su suegro estaba subiendo a cierto lugar para trasquilar sus ovejas, para esquilar sus ovejas. Entonces, ella dice la palabra versículo 14, por ejemplo, entonces se quitó ya los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Lo que el Señor, lo que podemos ver de acuerdo a lo que el Señor nos muestra en su palabra, es ver cómo es la respuesta de una mujer que fue engañada en cierto modo, ¿sí? Entonces, dice la palabra del versículo 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y dice la palabra del Señor también, versículo 16, y se apartó el camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿qué me darás por entregarte a mí? Ella le pidió garantía, ella pidió una garantía. Bueno, el precio que le estableció fue, como dice aquí la palabra del Señor, yo enviaré el ganado, dijo Judá, un cabrito de las cabras, y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano, y él se los dio y se llegó a ella y concibió de él. ¿Ven? Entonces vemos como la actitud de engaño, de astucia, usada por Tamar para poder que su suegro se llegara a ella y levantar descendencia. No sabemos qué motivó a esta mujer a actuar de esta manera. Tal vez el miedo a ser apedreada,
tal vez el compromiso de pacto de matrimonio con él, si ella tal vez tenía en tanta estima a él que dijo, le voy a levantar descendencia por su memoria. Sea lo que haya sido, el hecho es que lo que sí podemos ver es que quería, de un modo tal vez involuntario, ¿cierto? Inconsciente, que quería levantar descendencia del pueblo de Israel, ella quería ser parte de ese pueblo, ¿sí? Ese era su deseo, por eso estuvo con él, después con Onán, después espera muchos años, como dice la palabra, a ser entregada a Sela, ¿sí? Ella quería ser parte del pueblo, entonces vemos cómo la conducta, cuál es la conducta de Tamar en este orden. Entonces vamos a seguir con la palabra del Señor, versículo 15. Dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Entonces vemos cuál es la conducta, y la conducta esperada de un hombre falto de carácter, de un hombre entregado, guiado por sus propios deseos egoístas, ¿cierto? Como ya lo vimos anteriormente. Y como en ese estado, en esa actitud, en esa conducta, busca satisfacer sus deseos pecaminosos y carnales, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, como dice aquí la palabra del Señor, versículo 15, y la vio Judá y la ató por ramera porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Entonces, esa fue la actitud de Judá, un hombre como todos nosotros, amén, como todos nosotros, entregaba a sus propias pasiones, a sus propios deseos. Por eso es que en ese tema de cuando hablamos de la voluntad, y cuando el Señor nos llama, cobra tanto valor y tanto sentido lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces, hermanos, si de pronto, o no de pronto, todos nos hemos visto en ese momento de nuestras vidas, ¿cierto? Y tal vez es hasta bastante común que ese momento llega a nuestras vidas, y es el momento en el que nosotros le decimos al Señor, como dice Romanos 7, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, lo hago. Esa es la esclavitud, ¿cierto? La tendencia que hay en nuestro corazón caído, hacia lo malo. Se complace, se place en el pecado, en la maldad. Por eso es que tenemos que clamar al Señor y decirle, Señor, produce en mí el querer como el hacer, Señor. Ese deseo por ti, Señor, ayúdame, Señor. Entonces, porque pronto uno ve a hombres, ¿cierto? Y no solamente los de la Biblia, sino hombres, hermanos nuestros, ¿cierto? De la congregación, incluso gente del mundo, y uno es como muy pronto a señalar al hermano que fue débil en su condición y cayó, ¿sí? Y sin aplaudirle obviamente el pecado, pero nosotros somos muy prontos para juzgarlo, ¿sí? Cuando el Señor nos dice que debemos hacer de misericordia, que debemos extender la misericordia y restaurar a ese hermano, amén. Entonces, que el Señor nos ayude a entender esto. Entonces, Judá, al enterarse de la astucia de la mujer para darle el pago, enviado tras de ira, menospreció su identidad y se resignó. En versículo 23 dice, entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Entonces, después de que él se llega a ella, ya pues él se va. Ella obviamente vuelve a su viudez, se quita sus ropas, su disfraz de ramera, y se viste otra vez de luto y vuelve a guardar su luto. Cuando Judá envía el pago por medio de Ira va y la busca y no encontró. Pregunta dónde estaba la ramera que se hacía a la entrada, nadie supo de ella, y esa fue la resolución de Judá. Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. ¿Sí? Entonces, esa es la actitud que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Esa es nuestra actitud cuando le damos lugar al enemigo, nos entregamos a sus malos deseos, y es que menospreciamos la identidad que tenemos. ¿Cuál era la identidad? La garantía que ella le pidió fue el sello, el cordón y el báculo. Y esos eran distintivos en la época de la identidad de lo que identificaba a una persona.
En ese tiempo, esos tres símbolos eran la identificación de una persona, ¿sí? ¿Y qué hizo en este momento Judá? Menospreció su identidad y se resignó. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Bien, entonces vamos a seguir con la palabra del Señor. Versículo 24 dice: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Tremendo este es un versículo que ya nos va mostrando la conclusión, una de las conclusiones que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, y es que es muy común en medio de nuestra condición pecaminosa emitir juicios en contra de otros, aunque nosotros merecemos el mismo o peor juicio por causa de nuestra conducta pecaminosa. ¿Quién inició, eh, digamos humanamente hablando, todas estas conductas en la vida de todas estas personas? De alguna manera, aunque no fue responsable y no es responsable por el pecado de los demás, pero quien inició todo esto fue Judá. Entonces, que el Señor tenga de nosotros misericordia, porque nosotros a veces tenemos nuestra condición pecaminosa, tenemos pecados que nos cuesta, que lidiamos con ellos y que son difíciles para nosotros, hermanos, pero aún así, estando en esa condición, somos muy prontos para señalar a otros. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, ¿cuál es la actitud de Judá? Sacadla y sea quemada, dice la palabra del Señor. Amén. Sacadla y sea quemada, porque la encontraron que que estaba embarazada a causa de las fornicaciones. Resultó embarazada. Entonces, que el Señor nos ayude a entender esto, ¿sí? Y dice aquí la palabra, Santiago capítulo 2, versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esa era la actitud de Jehová: juicio sin misericordia. Y la actitud de nosotros tal vez a veces, hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, cuando cae un hermano nuestro, ¿cuál es nuestra actitud hacia ese hermano? Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a continuar. Y tal vez, de acuerdo a lo que dice la palabra en Segunda de Corintios, para seguir en la misma vía, Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 5 al 7, aquí nos habla acerca, el apóstol Pablo, acerca del aguijón en la carne. Y dice la palabra del Señor del versículo 5 al versículo 7, dice la palabra del Señor: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Y aquí también hay varias posturas. Hay algunos teólogos, algunos estudiosos de la palabra, que dicen que ese aguijón de la carne era una enfermedad. Otros dicen que era un pecado contra el cual lidiaba, y usted lo puede ver tal vez en Romanos capítulo 7. En lo personal, y obviamente ya esto lo dejo pues a criterio de cada uno de ustedes, pero en lo personal pienso que era más allá de un pecado, de acuerdo a lo que nos dice Romanos capítulo 7, como les decía, porque es ese pecado que nos lleva que nos muestra nuestra condición humana, nuestra debilidad, hermano, eh, nuestra condición, nuestra debilidad, que estamos propensos al pecado, hermanos. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a entender esto, ¿sí? Mire que lo bonito de esto, hermano, y de acuerdo a lo que dice Pablo, a mí me llama la atención como ver hombres, no vamos a tocar de pronto un caso especial, pero como pastores de nuestro tiempo, siervos de Dios, que cayeron en pecado, cayeron en debilidad, la iglesia, el ministerio que tenían fue acabado,
Y cómo ver estos pastores, como en la misericordia del Señor, el Señor vuelve y los trae, los restaura, y cómo son hombres que ya en su predicación incluso ha cambiado. Tal vez de pronto en su momento, predicaciones tal vez inquisidoras, ¿sí? Predicaciones a través de las cuales se emitía de pronto juicio en contra de otros, y cómo ver cómo ahora apelan a la gracia y a la misericordia de Dios y tienen compasión de su hermano que está en debilidad. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a entender eso, hermanos. El pecado en las manos de Dios nos brinda esperanza y arrepentimiento. ¿Sí? Cuando el Señor, cuando yo me doy cuenta de que soy de carne también, ¿sí? De pronto es muy común para aquellos que nacieron de pronto en el Evangelio, de pronto en mi caso personal, y me disculpan si hablo de mí mismo, pero es muy común para nosotros que llegamos desde muy jóvenes al Evangelio y el Señor nos llamó, cómo puede venir una actitud de soberbia, ¿cierto? De orgullo, de creernos súper espirituales, y cómo empezamos a señalar al otro, ¿sí? Y esa es una actitud muy parecida, y tal vez la misma actitud que fue la que tuvo el hermano mayor de la historia del hijo pródigo. ¿Mm? Él no se fue a vivir perdidamente, él permaneció en la casa de su padre y sin embargo no conocía a su padre, sin embargo no tenía esa intimidad, y lo que hizo en su super espiritualidad, en su santidad, fue que señalar a su hermano. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Examinémonos nosotros a nosotros mismos y démonos cuenta cómo el Señor, cómo esa herramienta de la debilidad, del pecado nuestro, puede servir en ocasiones, como dice muy bien Pablo, de ese aguijón en la carne, ¿sí? Es un mensajero de Satanás, dice él, que lo abofetee, ¿sí? Para que no nos enaltezcamos sobremanera. Hay veces cuando uno alcanza como un estatus, por así decirlo, espiritual, y llega un tiempo como de estabilidad, ¿sí? Que incluso como que uno reflexiona y uno dice, uy, no, yo como que, yo no hace harto como que no peco, ¿no? Como que yo hace harto no, como que no ofendo a mi hermano, no ofendo a Dios, ¿sí? Pero que el Señor tenga misericordia, hermanos, como alguna vez hablando con mi esposa llegábamos a esa conclusión, y es que la soberbia y el orgullo es igual de pecado que la mentira, que la fornicación, que el adulterio. Amén. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Es lo mismo, hermanos. El pecado es pecado y el pecado merece ¿qué? La muerte para el pecador. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a ir ya cerrando el tema y vamos a ver cuáles son los propósitos eternos de Dios con este capítulo, que fue lo que más me impresionó. Y por eso es que como que este capítulo, como les decía inicialmente, como tan sin relación, entre comillas, con la historia de José, cómo ese capítulo cobra tanta importancia y es tan maravilloso ver esto. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 1. Ahí sí les recomiendo y les pido por favor, hermanos, que vayamos. Mateo, me gustaría que todos fuéramos Mateo capítulo 1 versículo 3. Amén. Voy a darles tiempo para que lo busquen y nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso que se nos cuenta aquí. Amén, hermanos. Si lo tenemos, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 1 versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Vamos a leer solamente esos, hermanos, y lo invito a que lea el título de este fragmento de la palabra del Señor. Genealogía de Jesucristo, hermanos. ¿Ah? No es nada menos ni nada más como nada menos y nada más que fueron incluidos en las genealogías del Señor, imagínense. Amén. Es tremendo ver esto. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Aquí vemos cómo, a pesar de las conductas de todos ellos, a pesar de ellos, hermanos, hay alguna frase que escuché de alguna vez de un teólogo, de un hombre estudioso de la palabra, que decía: el Señor no se entregó por nosotros en la cruz. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Dice, sí, Él no se entregó por nosotros, Él se entregó a pesar de nosotros. Imagínense, hermano. ¿Cuál es la motivación del Señor para haberse entregado en la cruz por nosotros? Ninguna, hermanos. ¿Amén?
La palabra del Señor es clara cuando nos dice que Él nos amó, Él nos dio vida cuando estamos muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces, el Señor tenía dispuesto en su plan eterno hacer de Judá la tribu elegida para el cumplimiento de la promesa mesiánica, hermanos. Nada más y nada menos, imagínense. Que el Señor nos ayude a entender esto y que nos regocijemos como a pesar de nuestra condición el Señor nos escoge, obviamente obra en nosotros, amén, como dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la idea de la obra del Señor en nosotros. El Señor nos escoge, nos toma de la chatarra, de la basura, amén, nos toma y nos hace nuevas criaturas para la gloria de Dios su Padre, amén. Entonces, que el Señor nos ayude. Vamos a ir a Génesis, en Génesis 49, y aquí surge, de pronto me surgía, y nos surge a todos un interrogante, y uno dice, bueno, Judá es finalmente la tribu que fue elegida para ser la tribu de la cual vendría el Hijo de Dios. Amén. Entonces pero uno se pone tal vez a pensar, bueno, y José fue mucho más justo. José, el Señor lo usó más. Vemos la actitud de Judá comparada con la de José, y uno dice, ¿qué pasó aquí? Sí, esos son en nuestros ojos. Sin embargo, nosotros entendemos, como lo dice la palabra, que el Señor ha tomado de lo vil y de lo menospreciado, hermanos. Él ha tomado de lo vil, de lo menospreciado para sus propósitos. Amén. Dice Génesis capítulo 49 del versículo 8 al 12, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Tremendo, hermano, tremendo. Es maravilloso, hermano, ver cómo a pesar de la conducta, por eso me llamó la atención como que nos enfocáramos en esta mañana en la conducta de los personajes principales de esta historia, la conducta de los hijos de Judá, la conducta de Tamar, la conducta de Judá, cómo a pesar de ellos el Señor obró maravillosamente. Amén, hermanos. Dice aquí en Génesis 50, y es bastante pertinente para ir cerrando en esta mañana, dice la palabra del Señor, capítulo 50 de Génesis, en el versículo 19, vamos a leerlo. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén, hermanos. Entonces, a mí y de pronto en lo personal, el Señor cuando me llevó a entender el tema, digámoslo como práctico y acerca de cómo el Señor hace cómo el Señor maneja, digamos, el tema del mal y del bien en el ser humano y en la sociedad y en el mundo, me llamó mucho la atención esto. Vosotros pensasteis mal contra mí. Hay mal que hace el hombre, hay mal que el hombre, en el cual el hombre se deleita y comete, ¿sí? Dice, mas Dios lo encaminó a bien, ¿sí? Dios es tan soberano, tan todopoderoso, tan suficiente, tiene el control de tantas cosas y de todas las cosas. A veces uno piensa que solamente en la parte física, en la parte material de la naturaleza, ¿sí? Pero en lo interior del corazón del ser humano, en su voluntad, bueno, hasta ahí no va el Señor, hasta ahí le llega la soberanía a Dios. Y no es así, hermanos. Podemos ver cómo incluso Él toma de lo malo que viene del corazón del ser humano y lo transforma en bien, para que todo esto contribuya a sus propósitos y a sus planes eternos, hermanos. Tremendo, hermanos. Que el Señor reciba todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, hermanos. Como el Señor, a pesar de las conductas pecaminosas del hombre, a pesar de nuestras conductas pecaminosas, hermanos. Y para ir cerrando,
y cuál es la aplicación práctica en esta mañana, hermanos, a la luz de la palabra. Así como dijera alguien, así como nadie es suficientemente bueno como para ser salvo, nadie es tan malo que no pueda ser salvo, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude a entender esto y que nos veamos nosotros, hermanos. ¿Sí? Si el Señor nos hubiera visto en nuestra condición caída, pecaminosa, y si de nosotros dependiera inspirar su misericordia, ¿usted cree que el Señor tendría misericordia de usted, hermano? No tendría misericordia de mí, por lo menos, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Nuestra confianza debe reposar en la maravillosa actitud de nuestro Dios, en su conducta misericordiosa. Amén. Es misericordioso. Él extendió su misericordia sobre cada uno de nosotros, hermanos. Y gracias a esa misericordia hoy estamos aquí, hermanos. Amén. Que el Señor nos guarde toda jactancia. Para los que llevamos muchos años en el Evangelio, incluso desde muy jóvenes, a veces nos llenamos de esa jactancia. No, no, yo ya estoy con Dios y yo nací muy joven en el Señor o nací en un hogar cristiano, ¿sí? Y cuando nosotros lo que tenemos que entender es que eventualmente tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Nuestra condición caída permanece hasta que el Señor haga su obra de regeneración, de nuevo nacimiento en nosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. ¿Sí? Por eso yo lo invito, hermano. Amigos, si estás viendo esto por primera vez, en directo o en diferido, yo te invito, hermano, a que, amigo, a que te acerques al Señor en arrepentimiento y fe. Pero si de pronto me dirijo a un hermano en este momento que ya conoce del Señor, que ya hace parte del cuerpo de Cristo, mi invitación, ¿cuál es? Es exactamente la misma, mi hermano. Para todos el mensaje ha sido siempre el mismo. Correr en arrepentimiento al Señor, en sometimiento. Rindámonos delante del Señor, hermanos. ¿Sí? Hemos fallado, hemos pecado en contra del Señor y el Señor ha tenido y ha tenido de nosotros misericordia, nos ha reconciliado consigo mismo y hoy podemos acercarnos al Señor. Amén, hermanos. Entonces, yo lo voy a invitar a que cierre allí sus ojos, hermano. Amén. Y primero bendigamos al Señor por esta maravillosa obra que ha hecho a lo largo del tiempo. Específicamente aquí, como el Señor en sus propósitos eternos tomó las conductas pecaminosas de Judá, de Tamar, de los hijos de Judá, cómo tomó esas conductas pecaminosas, esas conductas carnales, erradas, rebeldes, desobedientes, y cómo Él las transformó en bien, como dice Génesis 50, cómo Él las transformó, ¿cierto? Tomó de lo vil, de lo menospreciado, tomó de lo malo y lo convirtió en bueno. Amén. Esa es la obra maravillosa de nuestro Dios en nosotros. Tomó lo malo, lo muerto, lo que hedía, y el Señor lo cambió para bien. Amén. Entonces, vamos a cerrar ahí los ojos, hermanos, y vamos a bendecir al Señor primeramente por su misericordia, por su fidelidad, Padre. Te exaltamos, Dios Todopoderoso, eres maravilloso. No hay nada más especial para nosotros, Dios, que poderte conocer a ti, oh Dios Todopoderoso. No hay, oh Dios mío, mayor bendición. No hay nada más grande que tú, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Padre Santo, porque como lo veíamos aquí, Señor, como ver que a pesar del pecado, de la maldad, Señor, del corazón del hombre, oh Dios mío, Señor, a pesar de ellos, tú te has entregado, Señor. Oh Dios mío, Señor, para que podamos, Señor, creer en ti, oh Dios mío, Señor. Y tus gracias, Dios mío, la manifestación multiforme de tu gracia, como dice tu palabra, no es algo nuevo, Señor. Ha venido, Dios mío, Señor, desde Adán y Eva, Señor. Como lo veíamos, Dios, el hecho de que no hubiéramos causado la muerte de Adán y Eva, sino que hubieras, oh Dios Todopoderoso, los hubieras perdonado, Señor. Oh Dios mío, Señor, es la muestra, oh Dios Todopoderoso, de tu misericordia, Señor. Oh Dios mío, te damos gracias, amado Padre Celestial, te exaltamos, Señor,
Muchas gracias, Dios mío, porque gracias a todo lo que hiciste con estos hombres, Dios mío, Señor, oh Dios mío, Señor, previste, Señor, oh Dios mío, y te propusiste, oh Dios mío, traernos a nuestro amado y maravilloso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, Señor. Queremos, Dios mío, Señor, darte gracias, Dios mío, Señor, oh Padre bendito, Señor, y pedirte y clamar por nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Dios, te hemos fallado, Señor, te hemos ofendido, Señor. Oh Dios mío, yo me uno a la oración con mis hermanos, allí, hermano, donde usted esté, acérquese al Señor y pídale perdón, pidámosle perdón, Señor, perdónanos, Señor. Queremos ser, Dios mío, Señor, como el publicano, Señor, que estando postrado, Señor, oh Dios mío, pudo decir: Señor, sé propicio a mí, pecador. Somos pecadores, Dios mío, somos pecadores, Dios mío. Te hemos fallado, te hemos ofendido, Dios mío. Perdónanos, Dios mío, Señor. Te damos gracias porque a pesar de nuestras propias acciones malas, Señor, tú has sido bueno, Señor, y nos has convocado a ti, Dios mío, Señor. Oh Dios mío, gracias porque tú has mostrado tu amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Oh Dios mío, y esa obra no ha cesado, Señor. Esa obra va a continuar hasta que estemos contigo, Señor, porque a diario batallamos, a diario luchamos en contra de esta condición pecaminosa, oh Dios. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos, Dios mío, Señor, y a exaltarte y a bendecirte, Señor, porque si fuera por nuestras conductas, Dios mío, Señor, oh Padre bendito, incluso después de tu regeneración, Dios mío, oh Dios mío, Señor, habríamos perdido ya ese don tan maravilloso de la salvación, de conocerte a ti, Señor. Si dependiera de nosotros, Dios mío, Señor, oh Padre bendito, estaríamos ahora mismo siendo consumidos por las llamas del infierno, Señor. Pero tú, Dios mío, Señor, oh Dios mío, Señor, te has entregado en la cruz para darnos vida, Señor. Muchas gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Es una bendición, Dios mío, Señor, poder estar, Señor, delante de ti, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, Señor. Queremos, hermanos, también en esta mañana, darle gracias al Señor, amén, por darnos la oportunidad de estar en esta mañana, amén. Es una bendición, hermanos, que vamos a tomarnos un tiempo para pues para saludar a nuestros hermanos, nuestra hermana Franci, nuestra hermana María Ruth, nuestra hermana Clemencia, saludos, a nuestra hermana Natalia, a nuestra hermana Ángela Ramírez, nuestro hermano Santiago, que nos hizo nuestra introducción en esta mañana, nuestro hermano Eduardo Reyes, nuestra hermana Marta Díaz. Dice nuestra hermana, escribió nuestra hermana Ruth: pese a sus pecados de la tribu de Judá viene nuestro Salvador. Maravilloso, ¿no? Es muy parecido al tema de Rahab, amén. Saludamos a quien más, a Carlina Molina, de mi señora madre, Dios la bendiga, sé que están allá con mi familia sintonizándonos, y vamos a hacer una oración que nos dispone aquí nuestra hermana Clemencia, un motivo por oración. Nos dice nuestra hermana: quiero por favor que oremos por cada persona que ha ido buscando ayuda y protección a las comisarías de familia por violencia intrafamiliar, y por los niños que están en casa de refugio, niños y adultos. Amén. Vamos a orar por esta, sabemos, hermanos, que esta dificultad trae temas sociales, afectación a muchas personas, hermanos. Vamos a estar orando, hermanos, por esta petición que nos hace nuestra hermana, muy pertinente. Dios la bendiga, hermana. Vamos a estar orando allí. Lo quiero que pues estemos cerrando allí nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Sabemos, Dios, que como lo dice tu palabra, tus ojos están puestos sobre los justos y atentos tus oídos al clamor de ellos. Señor, hoy venimos en esa justicia, no la nuestra, Señor, sino la justicia que está en nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, en quien tenemos, Señor, salvación y en quien tenemos entrada directa
al trono de la gracia, Señor. Queremos orar, Dios mío, Señor, y todos unidos en este momento, Señor, por las vidas de aquellas personas, Dios mío, que están en dificultad, Señor. Esta cuarentena, este aislamiento, oh Dios, ha provocado, oh Dios mío, Señor, la intolerancia de unos a otros, Dios. Y es tremendo ver cómo al interior de las familias, Señor, hoy hay muchas personas, mujeres siendo maltratadas, niños siendo maltratados también, hombres siendo maltratados tal vez también, Señor. Oramos, Dios mío, por cada uno de ellos, los adultos mayores, ancianos, Dios, que están siendo sacados, Dios mío, a las calles. Dios mío, te pedimos, Dios, que por favor, Dios mío, Señor, tengas misericordia de ellos, Señor, que ellos puedan ser, Dios mío, cobijados, Dios mío, por estas fundaciones a las cuales te pedimos que no les falte, Dios mío, los recursos, Señor, y que si de nosotros está la posibilidad, Señor, de poder ser de bendición y de ayuda, Dios mío, que también lo podamos hacer, Dios mío, Señor. Te pedimos, Dios mío, que extiendas tu mano, Dios mío, de bendición y los sostengas, Dios mío, Señor, y que ellos puedan llegar a conocerte, Señor, y que si ya te conocen pueda venir consuelo, Señor, para ellos, Señor. Oh Dios mío, de que tú, Señor, estás oyendo atentamente su clamor, su necesidad, Señor. Oh Dios mío, y que no vas a tardar en responder, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Oh Padre, disipa, Dios mío, Señor, oh Dios mío, Señor, todas esas malas actitudes, Señor, la ira, Señor, en medio de las familias, Dios, que sea un tiempo al contrario, Señor, que sea un tiempo, Señor, para fortalecer las relaciones de esposos, de padres, de hijos, Señor, de hermanos, Señor. Oh Padre bendito, trae, Señor, paz en medio de los hogares, Señor. Y todo esto, Señor, Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, amén. Ya vamos a terminar, sino que no lo he hecho en anteriores veces, entonces sí quisiera pues no dejar de saludar a los hermanos. Nuestra hermana Franci, que Dios la bendiga, que el Señor nos permita seguir en esa labor de enseñanza con nuestros pastores, nuestros hermanos, nuestros líderes, ¿cierto? Que es un privilegio poderles servir a nuestros hermanos. Nos dice nuestra hermana María Ruth, que desde Guayaquil nos están saludando, entonces los saludamos, hermanos, allí en la iglesia de Guayaquil. Oramos para que el Señor bendiga esa nación también y que ustedes puedan también salir avante y en victoria de esta situación, amén. A nuestra hermana Lisette, la saludamos, creo que es la esposa de Andrés, lo saludamos, amén. A su mami, a su hermanito, lo saludamos también. Gloria a Dios. Nuestra hermana Natalia nos dice por los niños abusados y mujeres y ancianos, que el Señor obre allí, amén. Sabemos que esta dificultad no se escapa bajo el control del Señor. Sabemos que Dios está también allí en control de todas las cosas, amén. Entonces saludamos a nuestros hermanos en general, que nos han estado acompañando en esta mañana. Los invitamos especialmente para nuestras reuniones el día viernes, los días viernes a las 7:30 de la noche. Estamos reunidos aquí por este medio, que ha sido una bendición, y los domingos a partir de las 10:30 de la mañana también estamos aquí reunidos. Si usted tiene peticiones de oración y todo, síganoslas haciendo llegar así, para que pues con nuestros pastores y el grupo de liderazgo podamos estar orando por ellas, amén. Entonces nos vamos a despedir en esta hora dándole gracias al Señor y entregando este tiempo en las manos de nuestro Padre eterno, amén. Padre, te damos gracias también por este tiempo maravilloso, Dios, que nos permites tener, Señor, en el cual hemos podido adorarte, Señor. Nuestro hermano Santiago allí en la distancia nos ha podido dirigir, Señor, y es una bendición, oh Padre, poder ser dirigidos, Señor, adorarte a ti, Señor, que no importa la distancia, Señor, servimos al mismo Dios, Señor. Ese mismo Dios, Señor, nos congrega y podemos adorarle, Señor. Te pedimos que lo bendigas allí también en su lugar donde tú lo has puesto, Dios mío, la obra de sus manos, Dios, que sea de bendición, Señor, para aquel lugar en el que se encuentra, Señor.
Oramos, Dios, por la vida, Señor, de nuestros pastores, Señor, nuestra pastora Maura, nuestro pastor Ignacio, Señor, y por todo el grupo de liderazgo, Señor Dios, para que tú los bendigas, los fortalezcas, Señor, y que podamos, Señor, seguir siendo de bendición y de servicio para esta maravillosa y amada iglesia, Dios, que se ha congregado en esta hora, Señor. Oramos, Dios, por aquellos que han estado orando, Dios, han estado asistiendo en esta mañana, Señor, que no te conocen, Señor, y por aquellos que lo van a ver en diferido, para que tú obres allí en su corazón, Señor. La obra, tú eres quien la haces, Dios, independientemente del tiempo, el momento, Señor. El tiempo y el momento vienen de ti, Señor. Muchas gracias, te alabamos, te exaltamos, Señor, entregamos la obra en nuestras manos durante esta semana, Señor, que estemos, Señor, en tus manos, Dios, que ese trabajo, Dios, llegue, Señor, para aquellos que estén sin trabajo, Señor, que tú puedas, Dios, suplirles el trabajo, Señor, ideas de negocio, tal vez, Dios mío, solo tú sabes, Dios, cuáles son las fuentes de ingresos, Señor, y las fuentes de bendición para nuestras vidas, Señor, para no dejar pasar la oración, Dios, que nos pida también nuestra hermana, aquellas personas que están siendo abusados, Dios, te pedimos, Dios, que obres allí, Dios mío, que te manifiestes, Dios mío, imponiendo allí, Señor, estableciendo, Señor, tu voluntad y tu reino, Señor, en aquellas personas y en aquellas vidas, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, es una bendición. Oramos para que el Señor nos bendiga en este resto de día y que podamos estar todos unidos allí en la casa. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.